Buenos días, tardes, noches, para cualquier franja horaria. Soy Tania Ruz y hoy vamos a hablar de la envidia y del brillo. ¿Qué pasa con la envidia y con el brillo? Pues parecen dos cosas incompatibles, ¿no? En general queremos brillar mucho. Creo que es momento que todo el mundo está hablando de la importancia de brillar, de ser uno mismo, de permitirte dejar de cumplir estereotipos que vienen de los sistemas familiares, quién te han dicho que deberías ser y todo esto, y permitirte brillar. Y tiene mucha lógica, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que mientras que uno se permite y no se permite brillar, a la par está la envidia, que es un sentimiento, especialmente, hablaba que en España parece que se lleva mucho, ¿no? Parece que nos molesta que brille otro, ¿no? No, a mí eso nunca me pasa. Obsérvate cuántas veces, por pequeño que sea, yo lo observo mucho, estás metido o metida en el Facebook, en Instagram, en cualquier red social y de repente la persona más cercana que tienes, familia, amigos, amiga, o ni siquiera es tan cercana, alguien que sigues pero que la conoces un poco, bueno, pues empieza a publicar cosas. Hay un sentimiento de, ay, pues mira, le va muy bien, ¿eh? Y ya ahí hay un pequeño... Yo soy la primera que hay gente cantantes que tenía a lo mejor en Facebook y de repente empezaba a ver cosas y me pillaba a mí diciendo, ay, va, qué bien le va. Lo sentía y decía, al momento me daba cuenta que le estaba teniendo envidia. Eso de, la envidia es sana, no, la envidia no es sana. La envidia es buena, no, la envidia no es buena. La envidia no es buena de ninguna de las maneras. Somos humanos y ¿qué pasa? Que nos provoca eso, que ver que a otro le va bien. Ahora sí, queremos en general lo positivo que consigue la persona, ¿no? El brillo que aparentemente muestra, pero no queremos todo el esfuerzo que le ha costado a esa persona brillar. ¿Por qué os cuento esto? Creo que esto nos pasa a todos. ¿Qué he hecho yo cuando me he dado cuenta que a lo mejor estaba envidiando a alguien? Pues al poco que he visto que cada vez que alguien publicaba me daba envidia, la he dejado de seguir a la persona, o incluso si no era una amiga íntima, que fuera alguien que en el fondo, yo que sé, alguien famoso, que me da igual en el fondo cuando la conozco, la he quitado o me he dejado de meter yo una temporada o lo he quitado. ¿Por qué? Porque en el fondo, si yo estoy viendo eso y me está dando envidia, le estoy mandando una negatividad a esa persona a la cual no tiene la culpa de que le vaya bien. Entonces, si ese sentimiento no va a servir para que a mí, que en muchas ocasiones me ha pasado, que he visto que a alguien le va muy bien y me ha dado fuerza para decir, pues claro, venga, me voy a poner a hacer cosas, voy a ponerme a hacer vídeos, carteles, música, ¿qué tengo yo para ofrecer? ¿Cómo puedo brillar yo? ¿Qué puedo hacer yo? Entonces, en lugar de compararme, he intentado ir a mí, porque nunca vamos a ser el otro. ¿Qué pasa con el brillo? Que cuando uno brilla, o cuando vemos a alguien brillar, lo que nos llama la atención de ese brillo es que querríamos ese brillo para nosotros, y eso es completamente imposible, porque algo que tal vez no sepamos la humanidad, o parece que cuando se genera la envidia, no se sabe, es que el brillo del otro nunca va a ser el nuestro, jamás, nunca. Entonces, que el otro brille, no nos va a quitar el nuestro propio. Pero para eso, en lugar de estar mirando para afuera, tenemos que mirar hacia adentro. Tenemos que mirar a ver quién somos nosotros. Es posible brillar cuando dejamos de envidiar el brillo de los demás y vemos el nuestro propio. ¿Qué pasa? Que hoy en día las redes sociales y todo te están contando hasta que mira, esta se va a la playa, mira que no sé qué. Pillaros, en algunos vídeos he hablado de la sombra del femenino y del masculino. Bien, pues la sombra del femenino es esa sombra que tenemos todos, la sombra del femenino y del masculino, donde no reconocemos algo que nos está molestando y no somos capaces de ver qué hay ahí, ¿no? Cuando te da envidia que otro se exprese, o cante, o ría, o llame la atención cuando hace algo y te molesta en exceso, te está molestando porque detrás puedes encontrar un patrón tal vez de tu infancia que te han dicho, niña, no llames la atención.
Y cuando ves a alguien que llama la atención, no la toleras, porque en tu sistema familiar y en tu sistema de valores ya hay un código ahí, un mandato que es: no está bien brillar, no está bien llamar la atención, es una falta de respeto. Pero es un sistema para ti, a lo mejor para otra persona es de otra manera y no tiene nada que ver contigo. Entonces, ¿qué hacemos todo el rato? Que estamos proyectando lo que tenemos y lo que no tenemos, o lo que no somos capaces de ver en nosotros, en los demás. Y de ahí se provoca la envidia. La envidia aparece todo el rato por una comparación, por aquello que nosotros no nos permitimos tener, ¿no? Yo, cuando me he pillado envidiando a algunas cantantes famosas que tenía porque siempre han sido cantantes famosas, a las que yo he notado que tenía envidia, lo primero que me he dado cuenta es que si esa persona brilla, no voy a ser como ella, voy a ser como yo. Entonces tendré que brillar como yo. Y en esa cabida puedo brillar yo, puede brillar ella, y todo el mundo tiene su lugar, que es lo que no hay que olvidar. Cada uno de nosotros tenemos un lugar con nuestro brillo. No vamos a ser otro, vamos a ser nosotros. ¿Qué pasa, por ejemplo? Que yo todo lo llevo mucho a la voz, evidentemente. Bueno, lo he dicho, soy Tania, canalizadora de sonido sagrado, que no lo he dicho, ¿no? ¿Qué pasa con esto? La forma que yo tenga de hacer esas canalizaciones es la mía, no es la de otra. Es la mía, porque yo soy un filtro. Cada persona que canaliza o que se expresa o hace cualquier cosa, reiki, cualquier terapia, al fin y al cabo a ti te llama la atención no la terapia que hace esa persona. Todo el mundo podemos aprender reiki, todo el mundo podemos aprender registros acásicos y 1000 terapias. Pero no es que haya una terapia que te vaya, ¿cómo decir?, a dar tu identidad. No, la terapia esa te va a ayudar a encontrarte a ti y a expresarte a través de tal vez esa forma, para ser más tú, brillar más en tu esencia y poder ayudar a otros, porque para eso sirven las terapias. Al fin y al cabo, registros acásicos. ¿Cuánta gente hace registros acásicos? Muchísima. Y al final, aunque la información de esos bancos de información, biblioteca del mundo, baje, va a bajar y va a ser para cada individuo, pero no olvidar que cada persona es un filtro, porque tenemos unos conceptos, una manera de pensar, que la información que recibimos de alguna manera va a pasar por nuestro conocimiento. Hay otras ocasiones, cuanto más puro es el canal, menos, por decirlo así, menos parte de la persona hay en esa información. Pero como estamos aprendiendo y creciendo, siempre hay un poco de información nuestra, un poco de volcar en el otro algo que es para nosotros. Esto se puede evitar, evidentemente, porque lo suyo es ser cada vez tan puro que distingamos lo que es nuestro de lo que es de los demás. Pero hasta que eso no lo consigamos, siempre va a haber un poquito de proyección de algo que nos ha pasado, porque nos vamos a basar en nuestra experiencia para ver la vida de los demás. Hace poco, hablando con una amiga, me decía la tontería, me decía su madre: no te compres nunca un coche de segunda mano, cómpratelo de primera, porque a mí me pasó que me compré uno de segunda mano y al final me dejó tirada en la autovía, lo pasé fatal, mira qué mal trago, ¿no? Entonces todos esos miembros de la familia me decían: no te compres un coche de segunda mano. Así funcionan las constelaciones. ¿Por qué? Porque nuestro sistema familiar ha aprendido la tontería de lo del coche: no te compres un coche de segunda mano porque no va a ser bueno, y esa información cae todo el rato a los siguientes descendientes como algo aprendido para proteger a los demás miembros, y de ese modo se va contando a todo el mundo la cosa de no te compres un coche de segunda mano, por ejemplo, ¿no? Parece una tontería, pero estamos tan sugestionados por todo lo que traemos atrás en nuestro sistema familiar que prácticamente no somos libres en absoluto, porque todo el rato estamos repitiendo lo aprendido. ¿Qué pasa con eso? Que al final, para brillar, yo voy a hacer un poco de spoiler. Bueno, a mí me gusta hablar de libros, de películas. Me gusta mucho la película de Moana o Valiana, que habla un poco de esto, que habla de ella tiene una llamada, tiene un sentido que quiere hacer, y su familia cercana, su padre, se lo niega: no lo hagas, no lo hagas. ¿Por qué? Porque alguien se ahogó en el sistema y entonces está totalmente prohibido que tú te metes en el agua, ¿no? Y ella
desde pequeña quiere ir al agua, ¿no? Para realmente brillar, tenemos que permitirnos romper ese guión de vida que hemos aprendido y que hemos captado todos, y que de repente un coche de segunda mano es una mala opción porque a una persona le pasó algo. Realmente conseguimos ser nosotros y brillar cuando empezamos a romper esos guiones y empezamos a crear nuestro propio destino. Ahí empezamos a brillar como nosotros mismos, no como nuestra madre, padre, tía, abuela, no. Tendremos que brillar como nosotros. Es más, si en lugar de basar nuestro aprendizaje en lo negativo de nuestros sistemas nos basáramos en la luz que puede haber tenido nuestro sistema, sería otra cosa. A mí me gusta mucho observar que somos la sombra de nuestros padres y a la vez también somos la luz de nuestros padres. Pero ¿qué pasa? Que nuestros padres, al igual que sus padres, nuestros abuelos, bisabuelos y todo, cuando eran pequeños tendrían unas motivaciones, tendrían unas ilusiones y pensarían que podrían comerse el mundo como todo niño que se precie. ¿Qué pasa con eso? Pues que a medida que vamos creciendo nos cae otra vez esa carga de lo aprendido, que en general nos fijamos más en lo negativo que en lo positivo, y entonces a un niño se le dice: tú no puedes ser pintor, tú no puedes ser artista, tú no puedes ser modelo, tú no puedes ser cualquier cosa que no esté bien vista. Entonces, al final, ese brillo, que es cuando somos pequeños que nos permitimos ser cualquier cosa, nos lo castramos, o bien por el sistema o bien porque nosotros nos lo acabamos creyendo. Entonces, cuando vemos a alguien que de repente se permite aquello que nosotros tenemos prohibido, lo envidiamos. Y no nos damos cuenta que es envidia. Para nosotros esa envidia no existe. No, es que me cae mal porque es que tiene mucho morro. No, es que cualquier cosa, un futbolista, un famoso, quien sea. No, es que esa persona, y creemos que esa persona lo ha conseguido por arte de magia. Es que a esa persona le va bien, pero a saber lo que ha tenido que hacer para conseguir eso. ¿Cuántas veces habré oído ese comentario? A saber lo que... Bueno, habrá mucha gente que habrá hecho eso, pero bueno, por algo le habrá pasado, ¿no? Hay muchos tipos de fama, hay muchos tipos de brillo. El brillo más auténtico es el que es el tuyo de corazón, porque cuando haces algo que amas, no envidias a nadie. Por ejemplo, pasa mucho con la voz. Yo cuando doy clases de canto, la gente quiere cantar como otro cantante y se pone de ejemplo, ¿no? Es que no voy a cantar. Yo, por ejemplo, en las canciones, cuando estoy dando clases, hago que todo el mundo acabe cantando una canción de Whitney Houston. ¿Por qué? Porque es una canción muy difícil y la comparación siempre es odiosa. Ay, no, yo no puedo hacer eso. Sin embargo, mientras que la persona está jugando, está haciendo sonidos y está, sin darse cuenta, dando las notas de la canción del guardaespaldas, no lo sabe, porque yo estoy jugando con la persona y no se entera que está haciendo ese tema. Y cuando ya le digo, es esta canción, la persona dice, pero yo ahí no llego. ¿Qué pasa? Que como no sabía que tenía un límite, lo ha conseguido. Eso es lo que pasa. Cuando creemos que no podemos, en la voz por supuesto se ve, pero en cualquier cosa lo limitamos. Cuando no lo sabemos, llegamos y lo conseguimos, ¿no? ¿Qué es lo que hace un niño? Jugar, hablar en idiomas, divertirse, creer que va a ser astronauta. Y a lo mejor no está mal encaminado, si sigue creyendo en él, a lo mejor no es astronauta, pero acaba pilotando aviones, ¿no? Lo que queramos hacer, que sintamos desde dentro, que es a lo que hemos venido, eso será parte de nuestro brillo. Otro ejemplo. Tenía una compañera de facultad, yo estoy de Bellas Artes, que ella quería dibujar para Disney. Bueno, pues era pésima. Lo siento, pero era muy mala dibujante, no iba a hacer eso nunca. Yo llegué y le dije, perdona que te diga esto, pero nunca vas a trabajar para Disney. Eso no va a ser posible para ti. Ella me dijo, me estás rompiendo mis sueños. Bueno, tú puedes querer algo, pero si conectas con tu esencia, y ahí me viene otra película a la cabeza, si es que las películas de animación son las mejores,
porque vienen con cada mensaje maravillosa. No sé cómo se llama, es la de Monstruos S.A. que van a la universidad. ¿Puedo decir estas cosas de las...? Vale. Pues son los protas que van a la universidad para formarse. Bueno, otro. Spoiler, os voy a... Otra vez me cargo el tema, ¿no? Pues está el ojo saltón ese, que es un puro ojo, nada más, que quiere asustar. Quiere asustar y entonces, bueno, es el más listo, se sabe todos los manuales, sabe cómo asustar, pero no tiene lo que hay que tener para asustar. Entonces, pues es muy bonita la película porque vas viendo que el otro consigue todo, pero no consigue asustar. Entonces, cuando él se da cuenta que no ha valido para eso, se deprime, dice, Dios mío, llevo toda la vida estudiando para esto, pero acaba averiguando que no vale para asustar, pero sí para enseñar a otros a asustar. Porque es tan bueno, ha aprendido tanto de lo que ha estudiado, que es capaz de ver la materia prima de los demás y hacer que los demás sean buenos en eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Me refiero a esta amiga mía, compañera, que yo le dije, no vales para dibujar para Disney. Le estoy pinchando el globo, le estoy rompiendo la burbuja del chicle, le estoy haciendo la puñeta, pues lo mismo sí, pero es que si no ese es tu camino, te puedes frustrar y decir, Dios mío, pues ya no tengo brillo porque lo que quise hacer no se me ha dado. Bueno, es que todos venimos a hacer algo concreto. A lo mejor no venimos todos a ser Beyoncé, pero como leí en un post de Facebook, saca tu Beyoncé interior. ¿Qué quiere decir esto? Que si no vales para una cosa, valdrás para otra. Es encontrar en qué brillas. ¿Cuál es tu magia? Como dicen los americanos, los yanquis. Muéstrame tu magia, ¿no? ¿Cuál es tu magia? Todos tenemos una magia. No es la del otro, es la nuestra. Si a lo mejor yo quiero imitar a la Beyoncé, pues lo mismo no me sale, porque no soy Beyoncé. Tengo que ser Tania para brillar. A mí esto me costó mucho entenderlo. Yo que he sido cantante y cantado muchos años en orquesta, tienes que cantar como todos los cantantes que existen y se llevan de moda, ¿no? Pues tienes que hacer de Rocío Jurado, de La Dúrcal, de rancheras, tienes que cantar, luego pop, tienes que ser Amaral, luego tienes que ser un poco rockero y hacer Fito y bueno, Bon Jovi, tienes que cantar de todo. Y si no lo cantas de todo, pues ya te juzgan y dicen, no cantas bien. Y no, señores, no es así. No todos venimos a ser una gramola que hacemos todas las voces posibles. Aún así hay mucha gente que se le da muy bien. Y oye, que a mí me encanta imitar y oye, me lo paso divinamente. Pero yo me di cuenta después de, creo que 12, 13 años cantando en orquestas, en grupos de funky, de boleros, de tango, de todos los estilos posibles, porque creerme que yo lo intenté. Además yo he vivido mucho tiempo de cantar. Entonces para mí... llegaba a un sitio y al final recuerdo una vez que me fui a Menorca. ¿Por qué cuento esto? Porque me apetece. Me fui a Menorca y yo ya era cantante, claro, entonces busqué trabajo como cantante, porque a lo mejor de otra cosa, sin experiencia, no me iban a dar trabajo. Entonces recuerdo que hubo un hombre que me dijo, yo te doy trabajo porque me falta el cantante. Yo toco blues, la guitarrista, y los tonos están en tono de hombre. No los pienso cambiar. Si tú te adaptas, tienes el trabajo. Si no te adaptas, no. Pues ahí estás. Ahí estaba yo poniendo voz de Manolo para cantar Elvis y para cantar todas las canciones posibles con voz de hombre, porque si no, no me daban el trabajo. Bueno, a mí me vino estupendo, porque claro, yo me quedé afónica en los primeros bolos, o el primero, porque dije, Dios mío, no tengo esa tesitura vocal tan grave. Pero como hay que comer, y yo tenía que comer, pues vamos que sí aprendí a cantar grave. Al final... mi experiencia vital me hizo pues lo que pasa en la supervivencia, que es que dices, yo tengo que aprender a hacer esto, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo tengo que aprender. Al final acabé agrandando mi registro y teniendo unos graves alucinantes, porque para no hacerme daño tenía que ver también su mujer, que era cantante de ópera, que estaba enferma y ya no cantaba, me ayudó y me dijo, no pienses que tienes que poner la voz grave. Desde los agudos intenta llegar, no pienses que bajas, como es algo interior. Tienes que conseguir llegar a esas notas sin llevarlos a la garganta. En todo agudo hay un grave, en todo grave hay un agudo. A mí esta información me ayudó muchísimo porque empecé a entender cómo podía colocar yo la voz para llegar a esos graves tan profundos. Al final tuve el trabajo, prueba superada, y me tiré todo el verano allí cantando. ¿Sabía bien inglés? No, tendría que mejorarlo mucho, pero el tema es que conseguí llevarlo a lo mío.
A día de hoy, cuando yo canalizo, puedo hacer cualquier registro. ¿Por qué? Porque ya mi tesitura se ha abierto tanto a experimentar, porque para experimentar hay que imitar a otro, y eso es así. Tú aprendes algo cuando imitas, ¿no? Realmente, cuando envidias a alguien, en el fondo, lo que haces es que se está malinterpretando la admiración, ¿no? Porque en el fondo estás admirando a esa persona en lo que está haciendo, pero como no ves tu propio brillo, en lugar de admirarla, la envidias. ¿Qué significa? ¿Qué significa la envidia? Es, me jode que tú lo hayas conseguido, prefiero que no lo consigas, porque así yo no me tengo que esforzar. Sigo hablando de la envidia, ¿no? Y del brillo personal. Voy a hablar de esta chica mía, ¿no? De esta compañera que quería trabajar para Disney. Si tú no has venido a eso, no te frustres, porque no. Quédate como con los dibujos estos de monstruos S.A. que van a la universidad, ¿no? Si tú quieres ir por ahí, yo luego lo que vi es que tenía una parte tan niña que era buenísima seguramente. Luego al tiempo me dijo, pues, me vino como a decir, así como un poco pica, pues que sepas que he dado muchas clases de dibujo. Digo, ay, sí. ¿Y qué tal te ha ido? Claro, yo le pregunté, ¿y qué tal te ha ido? Y me dijo, pues muy bien, porque se la he dado a niños. Entonces entendí perfectamente que para trabajar para niños era maravillosa. Tal vez para trabajar con gente que podía dibujar mejor que ella, no es que, mira, ahora vino, avión, ahora tiene su brillo el avión, hasta luego. No pasa nada, cada momento el brillo está en un lugar. Lo que os quería decir que al final aquello que te gusta te está atrayendo por algo. Y puede que no sea eso a lo que vienes, pero estará cerca. Te está motivando por algo y está estupendo. Pues yo misma dije, voy a ser cantante famosa, reconocida, y cada vez que cantaba me decían, tienes mucho vibrato. Tienes que cantar como el resto. Cuando quise cantar musicales, me apunté a una escuela de musicales, no la recomiendo, no voy a decir el nombre, pero en mi caso concreto, pues pagué un dineral para ir a la escuela de musicales, y cuando estaba allí me di cuenta que es que yo no iba a valer para eso, tenía que pincharme la burbuja otra vez, decir, es que tú no vales para cantar musicales. Porque lo que veía que para cantar musicales tenías que ser sustituible y cantar como cualquier, o sea, cantar perfecto eso, pero no tener demasiada personalidad en la voz, porque si tú no ibas, iba a ir otro que lo pudiera defender. Y yo pues tengo una voz muy peculiar, con mucho vibrato, y entonces cada vez que iba me decían, tú no vales para esto. La cantidad de veces que a mí me dijeron no vales para cantar, muchísimas, demasiadas. Y yo hasta bien hace poco he dudado de mi voz, porque durante mucho tiempo me dijeron no vales para eso. Bueno, pues al final me di cuenta que es que no valía para eso, claro, valía para hacer lo que yo vengo a hacer, para ser lo suficientemente peculiar y original para ser yo misma, y así no tenía que imitar a nadie. Entonces, cuando te das cuenta de eso, empiezas a brillar tú, a darte cuenta que tú eres tú, tienes tu personalidad, tienes tu forma de cantar, de expresar, de pintar, de vivir, de hablar, e intentas dejar de imitar a los demás, porque solo ser tú ya es lo más grande que te va a pasar. Ser tú de verdad es lo más fantástico que te va a pasar. Pero ¿qué pasa? Que desde que nacemos y desde que somos pequeños se nos dice que no seamos nosotros, que seamos el mejor, que seamos el 10 en el colegio, que seamos los más listos, los más guapos, los más altos, o las más atractivas, las más molonas, las más divertidas, pero no llamáis mucho de la atención, porque entonces vas a generar envidia. Hay tanta energía contradictoria que es una putada. Yo recuerdo de pequeña, sigo hablando de mí, ¿por qué hablo tanto de mí? Primero porque soy yo de la que tengo que hablar, y porque solo puedo hablar de mi experiencia. Como estaba diciendo, hablamos de nuestro foco, ¿no? de nuestra proyección, no puedo hablar del foco de otro. Lo que sí puedo ver es que cuando yo he pasado y superado situaciones, eso me ayuda a brillar yo y a ver el brillo de los demás y animarlos a que brillen. Me estoy acordando, que lo cuento mucho en los talleres, que cuando yo era pequeña pintaba muy bien, dibujaba muy bien. Bueno, todos estos cosas son míos. Claro, son míos. Pero como dibujaba muy bien, mucho mejor que el resto, en el colegio donde yo estaba, tenía muchos ataques de envidia. Entonces yo recuerdo de pequeño una infancia muy chunga, porque se me daban bien varias cosas: los deportes, la música y la pintura. La música se me daba bien, pero jamás canté en público porque no quería que nadie
supiera que yo sabía cantar. ¿Por qué? Porque si yo ya dibujaba muy bien, me robaban los dibujos y los presentaban en... Había una niña que me robaba los dibujos y los presentaba ella en su nombre. A mí me parecía una putada. En otra época me rajaba, me encontraba todos mis dibujos rajados, que estaban expuestos, bueno, pues estaban rajados, con cúter, ahí, en trizas, y decías... De hecho, fui al pueblo hace poco y, claro, encontré un dibujo mío y digo, claro, y estaba pegado con celo porque estaba rajado. Pues para mí, ¿por qué? Pues porque, bueno, pues porque cuando uno es niño se permite su sombra y se permite su luz, y entonces pues ahí la sombra también era... esta niña llama mucho la atención por que sabe dibujar, y por qué va a dibujar mejor que yo, y en lugar de brillar uno y ser original, pues te jode que la otra persona brille, y entonces de alguna manera le vas a hacer algo, ¿no? A mí pues directamente me rajaban los dibujos, me insultaban, me hacían el bullying este moderno que se habla ahora, y yo la verdad es que sabía que era porque lo hacía bien. Entonces, como ya había visto que ahí me daban para el pelo, dije, no cantes, porque como sepan que sabes cantar, que es lo que más amas tú, entonces te van a hacer mucho daño. No pasa nada, porque te puteen, por decirlo así, desde la pintura, pero que no te toquen la voz. Entonces yo recuerdo una clase, cuento esto porque seguramente a alguien le vibrará. Recuerdo una clase de música en el colegio, que todo el mundo teníamos que hacer escalas. Entonces, pues todo el mundo lo hacía fatal, porque los niños, a no ser que tengas cierta voz, pues no, los niños no saben cantar, la mayoría, ¿no? Entonces había que hacer escalas y de repente me tocó a mí y empecé do, re, mi, fa. Cuando llegué al fa, toda la escuela, toda la clase hizo así y me prestó toda la atención diciendo, ¿lo está haciendo bien? Y por sobrevivir inconscientemente, sin pensarlo mucho, seguí cantando fa, sol, la, si, da, y lo hice mal, aposta. Entonces todo el mundo se rió y sentí que yo lo hice aposta para no destacar, porque si destacaba, si ya me habían rajado los dibujos solamente por dibujar bien, ¿qué pasaría si supieran lo que yo más amaba, que era cantar? Entonces, ¿qué pasó? Que empecé a hablar mucho más grave. Esto le pasa también a mucha gente, porque si hablaba más grave en un pueblo donde es un poco ser femenino de más estaba mal visto, porque es un poco un pueblo, pues entonces empecé a hablar más grave. ¿Qué pasa? Tenía esa forma de hablar, y hasta que años después no acabé viviendo en Madrid con una profesora de canto maravillosa, ¿puedo decir el nombre? Maripaz Raya, que a mí me ayudó mucho y me dijo, pero si tu voz es mucho más aguda de lo que tú hablas, ¿por qué al cantar subes el tono y tienes una voz muy aguda y al hablar hablas aquí? No lo entiendo. Al decirme eso yo entendí que para sobrevivir mi propia personalidad se había adaptado al lugar donde yo nacía, que era un pueblo, con sus más y sus menos. Entonces yo hablaba así todo el rato. De hecho, yo misma escucho vídeos míos cantando de hace 10 años o tal, y oigo la voz y digo, pero qué grave que es. No es la voz mía. ¿Por qué? Porque yo me tenía que adaptar a las circunstancias. Entonces, ¿cómo voy a brillar? ¿Cómo iba a brillar si no estaba siendo yo? Cada vez que... Esta chica muy bien, pero otros profesores de canto o otros grupos, especialmente grupos con los que yo estuve, me gusta más tu voz más grave. Entonces yo salgo cantando La Flor de la Canela estupendo a la María Dolores Pradera, porque la voz la colocaba aquí. Y como ya había hecho blues en el otro lado, cantando la voz así, pues al final me adapté, pero me estaba dañando las cuerdas vocales porque no era mi voz en el fondo. Pues muchos años me llevó darme cuenta de que yo nunca iba a brillar, porque siempre intentaba ser otro que no era yo. Voy a ser esta, la otra. Y que lo bonito de todo eso es que a mí me dio mi propia voz, me dio un registro. O sea, imitar es maravilloso porque recoges mucho de otro, pero no olvides que estás imitando a otro. Y que lo más original es que ese recurso, sobre todo en la voz, de imitar a otro, te ayude a encontrarte a ti. Porque todos cogemos de otros para acercarnos a nosotros. Porque vemos un poquito de brillo en el otro
y lo imitamos hasta que encontremos el nuestro. Pero nuestro brillo, yo al final me di cuenta que mi brillo era tener vibrato, porque cuando yo era pequeña adoraba a Lauryn Hill, y Lauryn Hill es negra, yo quería ser negra. Otra vez, momento brillo de otro avión. ¡Adiós, avión! El foco lo tiene el avión. ¿Qué pasa con esto? Un pequeño guiño. Pues como se dice en el teatro, yo no he estudiado teatro, pero lo poco que sé de teatro es que cada persona tiene un foco en un momento. Cuando están hablando y uno está hablando, pues todos miran a ese para que sea el foco de ese. Y luego el foco te vuelve a ti, es tu momento, ¿no? Pues cada persona en su momento tiene su foco. Ni siempre se puede estar llamando la atención, y ahora me voy a la contra. Cuando uno no sabe cuál es su brillo, también llama demasiado la atención. Y ojo, esto es importante, hay dos puntos. Llamar mucho la atención aposta y brillar, no es lo mismo. Cuando uno llama mucho la atención, hablando de las sombras del masculino y el femenino, que en otro momento volveré a hablar de eso porque es fascinante, por ejemplo, el masculino alto, el femenino alto, son energías que van a llamar mucho la atención. ¿Por qué se le llama que están en sombra? Porque no es real ese brillo, está inflamado, ¿no? Está por encima de lo que es. Y oye, somos humanos, en algún momento pues nos vamos a hacer más los graciositos o vamos a subir el tono, somos humanos y no es que eso esté mal. Pero cuando todo el rato necesitas el foco, también hay un problema. Significa que en el fondo no sabes quién eres. Cuando tú sabes quién eres, cuando tú haces lo que sea desde el corazón, lo haces desde el corazón. Y es maravilloso brillar. No obstante, y ahora me voy a otro punto distinto, que es darse cuenta que uno no puede tener todo el rato el foco. Y escuchar al resto, también pasa. Gente que dice, es que yo brillo mucho y molesto. ¿No? A mí me pasa. Sí, va a haber dos tipos de formas de brillar. Yo, por ejemplo, hay veces que en algún sitio, pues yo qué sé, he cantado o he hecho algo, o simplemente he ido guapa ese día pintada y al rato me ha dicho alguien, tú eres Leo, ¿verdad? Digo, sí, ¿por qué? Dice, porque se te nota, ¿no? Como que estás brillando mucho. Sinceramente, en un sitio donde tú puedes ir vestido como te dé la gana y el que le moleste es su problema, no el tuyo. Como si voy en culos. Si yo voy en culos, si voy a gusto, oye, mira, ole yo, que me da igual lo que piensen de mí, ¿no? Plin, eso está genial. Si yo tengo una forma de bailar y a otro le molesta porque es muy ridícula, es su problema, no el mío. Pero si yo voy a un retiro de silencio y me pongo aquí, en el retiro de silencio, a liar la parda, tal vez ese brillo no es brillo, es llamar la atención. Es que hay brillos distintos. Yo he conocido, bueno, como todos, ¿quién no conoce a alguien que dice, o sea, cuando alguien llama mucho la atención, primero analiza, ¿me está molestando que llame la atención porque yo no me permito eso? Entonces es mi tema. ¿Está llamando la atención y en cierta manera lo está haciendo para llamar la atención como si los demás fuéramos su mamá? Entonces hay un problema ahí. ¿Qué pasa? En el fondo, el tema es que yo lo estoy viendo con todo, bueno, a partir de conocer las constelaciones familiares y las nuevas, que son muy buenas, y no es que lo tenga todo integrado, y creo que eso me va a llevar toda la vida, porque soy humana, entonces voy a estar mucho tiempo en mi estado niño, o en mi estado padre, que cree que lo sabe todo. Para estar en el adulto, que es el que realmente brilla, hay que hacer, bueno, se trata de estar tan presentes, tan presentes, que te dé absolutamente igual, más que te dé igual, que sepas distinguir tu parte niña que necesita atención, tu parte padre que necesita juzgar a los demás y tu parte adulta que integra todo, que se permite su vulnerabilidad y se permite llorar, se permite reír y se permite ser. Hablando de los niños, el niño interior es bellísimo.
y es el que más brilla por naturaleza. Pero ojo, si al niño no está educado, entendámoslo como que cuando uno se convierte en un adulto hay ciertas cosas que no va a hacer porque ya no es un niño. ¿Qué pasa? Que si nosotros desde el estado niño, que ahí vienen los problemas, tenemos la necesidad de atención de mamá y de papá y no la hemos cubierto y no nos damos cuenta que necesitamos cubrirla en algún momento, vamos a envidiar, a odiar y a comportarnos como niños con rabietas desde ya con una edad. Entonces no estamos en el adulto, estamos en una edad que debería ser uno un adulto, pero que está tapada esa energía de adulto por las rabietas del niño. Pero ahora tenemos un argumento mental estupendo para decir, es que esa persona y criticarla, ¿no? O yo hago esto porque me da la gana. Es que esto es complicado, ¿no? Brillar no significa tener que estar llamando la atención todo el rato. ¿Qué quiero decir con esto? También observaros cuando de repente no podéis escuchar a los demás. En el momento que cuando tú brillas, para que tú brilles, tienes que tapar el brillo de los demás, no es un brillo real. Otra cosa es que la persona se sienta amenazada por tu brillo. Bueno, eso es un tema. Pero también hay que hacer una autoobservación. Ejemplo, si hay un retiro de silencio y a mí me da por ponerme a liar la parda, bueno, puede que sea el momento concreto porque yo lo siento. O cuántas veces alguien todo el rato tiene que llamar la atención, tener la última palabra, quedar por encima. Hay como algo inflado, ahí no es brillar, ahí hay una búsqueda de ese brillo. Ahí nos iríamos a las sombras del femenino alto y del masculino alto, que las estoy nombrando y en esta charla no he hablado de ellas, os la cuento un poquito. Esas sombras hablan de que cuando algo está muy por encima realmente no es real. El masculino alto es la parte prepotente, que cree que lo sabe todo, que a todo el mundo le va a dar lecciones y actúa con los brazos en jarras tipo padre y que en cierta manera le va a quitar el poder a los demás porque se cree en beneficio de la verdad, ¿no?